tenemos ya nuestro columnista de internacionales, el doctor José Pepe Bayardi. Compañero José Bayardi. Buenas tardes, Pepe, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Néstor? ¿Andan bien? Pero yo contento, esto se va llenando cada vez más. Está bien, está bien. Vi que andaban ahí, entré justo cuando estaban hablando con Pablo, el tema de cambiar el paradigma de cómo enfrentar las drogas, que creo que es un desafío internacional importante, dado que la política de represión y de guerra a las drogas ha resultado un fracaso total, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista del deterioro de las sociedades, y desde el punto de vista económico para los estados, no así para los que medran con el prohibicionismo en materia de drogas. Hagamos un poquitito de historia. No te voy a Dime. decir que sos más viejo que yo, pero más veterano sí. Un poquitito de historia. El tema de la droga no es un tema de este siglo. No, El tema de la droga no, es no. un tema muy, muy viejo en la historia de la humanidad. Ha acompañado a la humanidad a lo largo de su desarrollo, sin Ajá. duda. Y el prohibicionismo que conocemos hoy empieza alrededor de 1940, diríamos, ¿no? Antes, en Muy realidad, reciente en la historia. el prohibicionismo como tal, diríamos, ¿está bien? Y de alguna manera ese prohibicionismo llevado adelante, lo que ha demostrado hasta el momento es el nivel de fracaso que ha penetrado distintas sociedades, corrompido distintas sociedades y llevado a un punto en el que hay estados completos en el que el tema de la droga termina siendo no solo lo que tiene que ver con su comercialización ilegal, sino con su producción, un factor deteriorante de la institucionalidad de esos mismos estados, ¿no? O sea, de esto yo no tengo duda. Aclaro, yo soy un legalizador en sentido de regulador, un regulador, legalizador regulador de todo lo que tenga que ver con el tema de las drogas. Y cuando hablo con el tema de las drogas, estoy hablando no solo con los avances que se hicieron en Uruguay en materia de marihuana, sino también con otras drogas, como ha quedado planteado el desafío ahora, que Pablo citaba, el tema del propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con el tema de la cocaína, ¿no? Así que diríamos, es todo un desafío, creo que el paradigma se va a abrir espacio, no solo Petro, ojo, otros presidentes de Colombia vinculados a otros perfiles políticos e ideológicos de la derecha colombiana han planteado el tema de la necesidad de la legalización que es la legalización regulada, ¿no? En Uruguay, la droga que más causa estragos termina siendo el alcohol, el Uruguay regula el alcohol, o sea, hay que tener habilitaciones para el alcohol que puede circular en el país. Vos no podés tener un serpentín en el fondo de tu casa y estar produciendo alcohol y vendiéndolo, sino que tiene que estar regulado y esas regulaciones son las que de alguna manera garantizan, por un lado, la calidad de los productos que pueden consumirse y por el otro lado, el tema de las políticas dirigidas al consumo, la limitación a los menores, en fin, el tema de los impuestos que deben pagarse, a un conjunto de elementos. Pero Pablo planteaba con buen criterio el tema de que tiene que ser una política amplia, que vaya desde lo educativo, desde lo formativo, desde poner en claro, desde como se ha hecho con el tabaco, diríamos, ¿no? Desde la más desde el comienzo de la vida en sociedad, de los niños y todo, los elementos, en fin, perniciosos que tiene vincularse a algunas de las drogas y después tratar como un problema de salud pública aquellos temas que tienen que ver con los abusos, aquellas políticas que tienen que ver con problemas sociales que ocasiona cualquier tipo de droga. Así que yo en ese sentido soy un legalizador, regulador de las drogas, porque creo que va a dejar de atrás el paradigma. Y yo la otra vez, no me acuerdo si la última sesión que tuvimos que hice referencia, no al discurso de Petro, sino al discurso del presidente del Senado, Roy Barrera, un tipo que viene, o sea, de partidos de centro derecha en Colombia, que decía que la guerra de las drogas había llevado a tal fracaso que lejos de haberse disminuido en lo que fue el Plan Colombia, que fue un plan antiinsurgente con
pretensiones de ser de lucha contra las drogas, y que llevó a que hubiera muchas más miles de hectáreas plantadas en Colombia que las que puede haber habido en el origen de esta política. Y esto creo que es un elemento que, vinculado al tema de la capacidad del narcotráfico de corromper las instituciones, pone en juego la democracia, esa política de guerra a las drogas. Así que me enganché con la última parte de lo que venías hablando con Pablo, no era la parte que pensaba intercambiar hoy contigo un rato, pero creo que es un tema muy importante que debemos incorporar con madurez a la reflexión todo. Hoy me preguntaste por interno y me dijiste, che, Néstor, ¿de qué va el programa? ¿De qué querés que encare el programa? Yo no te contesté, pero vos sabés que hay algo que ya que saliste de improviso con esto, te voy a meter otra de improvisación ahora, mía natural. Por el papel que has jugado vos como ministro y trabajando internacionales además, ¿qué papel, y hablando de la droga y hablando de las influencias de hegemonías, cómo están usando particularmente, que es lo que yo más conozco, en el mundo llamado occidental, cuál es el rol que está jugando el papel la justicia hoy? La tercer pata. Es decir, el Palacio Legislativo, Ejecutivo, pero la justicia. Y lo digo a sabiendas de 2 o 3 temas. Por ejemplo, porque han intentado hacerlo con Maduro, lo han intentado hacer en Argentina, con Lula, por favor, con sí, ni hablar. Lo que hicieron, que hacía carta a caballo, lo hicieron. ¿Cómo lo ves vos? Increíblemente no me contestaste. Y dije, se durmió Néstor hoy antes de comenzar el programa, y decidí incorporar en la reflexión este tema. El tema que tiene que ver con el lawfare judicial. No, bueno. Lawfare judicial, la guerra jurídica o la utilización de la justicia con fines políticos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y lo voy a aplicar en la región particularmente. Aunque, ojo, en realidad han utilizado la justicia con fines políticos, por ejemplo, ¿está bien?, para bloquear los activos de Venezuela en el Banco Central de Inglaterra, ¿no? Por lo cual el sistema ha perdido cualquier credibilidad. Un Estado deposita en un banco, en el Banco de Inglaterra, sus reservas de oro, y en realidad después aparece un payaso, autoproclamado presidente Guaidó, y la justicia del Reino Unido en realidad toma como legítimo lo que se plantea desde ese payaso, y tiene bloqueado miles de millones de dólares de las reservas de oro de Venezuela. O sea que la justicia jugó ahí un papel al servicio de una opción internacional, que es afectar la soberanía de un país como fue Venezuela. Pero esto vale porque el contexto internacional, pero me quería concentrar en lo que es el contexto regional. ¿Está bien? Pero que está vinculado a lo internacional. Sí, por supuesto, pero digo, la estrategia que se aplica en América Latina, en realidad, en esta etapa por parte de la derecha, y cuando digo se aplica en América Latina, también voy a hablar del Uruguay. ¿Está claro? Con una salvedad que quiero dejar claro y que no la digo ahora, está en las actas del Parlamento, en mi actividad parlamentaria. No creo, no he creído y no creo que el Poder Judicial en el Uruguay sea penal. O sea, que el Poder Judicial en el Uruguay se preste, ¿está bien?, a operaciones de ningún tipo. Esto no lo digo ahora, está escrito, poder revisar acta parlamentaria de 25 años de actuación, y siempre he dicho esto. Salvado esto, los uruguayos, también lo he dicho acá en otras oportunidades, no debemos ver a América Latina con ojitos de lo que pasa en el Uruguay y de la institucionalidad que construyó el Uruguay a lo largo de siglo y medio. O sea, de un poco menos de un siglo y medio desde que se fortaleció la institucionalidad en el Uruguay. Pero la derecha en América Latina, y esto lo voy a poner como un ejemplo de algo que se habló y que en el Uruguay se soslayó, ninguno investigó, ninguno hizo libros, ninguno hizo nada, ¿bien?, que tenía que ver con una cosa que denunció Manolo Pichardo. Manolo Pichardo es un político dominicano, fue presidente de Copal y tuvo el presidente del Parlamento Centroamericano,
que a él lo habían invitado una Fundación Paz Global que estuvo vinculado al hijo del reverendo Moon a una actividad en Brasilia, y en esa actividad en Brasilia él vio que el perfil de lo que se movían ahí eran perfiles de políticos fundamentalmente vinculados a la derecha de tipo neoliberal en América Latina. En el año siguiente lo invitaron a una reunión en Atlanta. Acaban de hacer aquello que se habló, que ya vos lo conocés porque en algún momento se manejó, que era el Plan Atlanta. En una reunión que se hizo en el Hotel Marriott de Atlanta, donde se filmó El vuelo, la película en la que actúa Denzel Washington. Y en esa oportunidad, esa Fundación Paz Global, en la que había reunido expresidentes de América Latina, un presidente, ahora voy a decir el nombre también porque ya fue público, en realidad latinoamericano, llegó un momento en que cuando estaban en la suite presidencial del Hotel Marriott, en una reunión de expresidentes, y este hombre, Manolo Pichardo, estaba dentro, era presidente de la COPAAL, Parlamento, había sido del Parlamento Centroamericano, en realidad le dijo, bueno, estábamos en cantidad de gobiernos progresistas en la región de América Latina, dijo, dado que a estos comunistas no podemos sacarlos por los votos, yo les voy a decir cómo vamos a poder sacarlos. Y vamos a poder sacarlos utilizando al Poder Judicial y a los medios de comunicación. Al Poder Judicial y a los medios de comunicación. Y en el año 2014, cuando vino la ofensiva sobre Dilma Rousseff, particularmente sobre Dilma Rousseff en el año 2014, en el Listín Diario, que es un diario de los mayores circulaciones en República Dominicana, Manolo Pichardo hace el relato de esto que él le llamó Plan Atlanta. Él le llamó Plan Atlanta, no era ningún plan en particular, él le llamó Plan Atlanta porque dijo que se iba a comenzar a utilizar, y esto que estaba pasando en la Dilma, a él lo ponía en la pista, al Poder Judicial y a los medios de comunicación para horadar, hostigar y disminuir el peso de las figuras progresistas de la región latinoamericana. Cuando él lo contó, me lo contó en Asunción del Paraguay, yo lo registré y me dio una copia de este artículo que él había escrito, y después yo llamé para confirmar quién había sido el presidente sudamericano o latinoamericano que había dicho esto. Y el presidente que había dicho esto había sido el presidente Lacalle, el padre del actual presidente. En esa reunión de la Fundación Paz Global en la ciudad de Atlanta. ¿Está claro? O sea, acá había una estrategia que era utilizar en los países de América Latina a los medios de comunicación y al Poder Judicial para llevar adelante la ofensiva sobre referentes de la izquierda o del progresismo en América Latina. Y esto quedó claro, como bien lo decías en la introducción al tema, que no coordinamos, pero que lo coordinamos telepáticamente, ¿está bien? Con la ofensiva que hubo sobre el expresidente, sobre la presidenta Dilma, ni hablar, y sobre las causas judiciales que tuvo que enfrentar el expresidente o el candidato a presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que terminó articulándose sobre dos delincuentes con toga, uno, el juez Sergio Moro, de la zona de Curitiba, en Brasil, y el fiscal jefe del grupo de tareas, Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol era el fiscal y el juez, estuvieron en connivencia para llevar adelante los juicios penales contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y estuvo dirigido a que lo encarcelaran a Lula, o por lo menos que le impidieran ser candidato en el 2018. Lula tuvo, bueno, no solo todo la ofensiva que se llevó adelante de manera absolutamente ilegal por estos dos delincuentes con toga, como yo les digo, ¿está bien?, sino que tuvo el respaldo de George Robertson. George Robertson es un hombre vinculado, un australiano vinculado a los derechos humanos y asesor de la reina de Inglaterra, que tuvo a bien ponerse a analizar la ofensiva que se había llevado judicialmente contra Lula y decir que en el marco de esa ofensiva se habrían violado todos los derechos a través de esta ofensiva judicial que sobre él había recaído. Y hoy, yo estoy, ojo, que estoy pasando al ritmo de
de supersónico sobre todos estos años que fueron desde el año 2016 hasta ahora, hasta el año 2022, en la que todos los 22 causas judiciales que se emprendieron contra Lula han sido desestimadas. Han sido desestimadas y no solo han sido desestimadas, sino que hoy el juez Moro ya no es más juez y Deltan Dallagnol fue sancionado por el Poder Judicial de Brasil con una multa pecuniaria por haber actuado articulando, violando los derechos de Lula y actuando a través de filtrar información a los medios de comunicación para que se hostigara la imagen del expresidente Lula ante la ciudadanía brasilera y global, diríamos, porque esto fue mucho más allá de Brasil. Quiere decir que hubo una estrategia claramente deliberada, dirigida a través de la utilización del poder judicial, ¿está bien?, y de los medios de comunicación, en que los medios de comunicación reproducían, apenas salía y filtraba la fiscalía algún nivel de acusación, reproducía ante la opinión pública brasilera todo lo que tuviera que ver con acusaciones que sin fundamento se fueron sosteniendo a lo largo de los años contra el expresidente Lula. Ese es el caso más típico del lawfare judicial, el lawfare, lo que se llama en inglés la guerra judicial, diríamos, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Y es utilizado, y fue utilizado, para impedir que Lula pudiera no solo ser candidato, yo ya lo he contado acá, en una conversación que tuve en el año 2016 con el expresidente Lula en un congreso del PT, le dije que no solo le iban a impedir ser candidato, sino que le iban a impedir hacer campaña electoral, lo que efectivamente ocurrió. Y al ocurrir eso, en realidad los sectores vinculados a los grandes medios de comunicación, al sector empresarial, al Poder Judicial, tenían la pretensión de impedir que el Partido de los Trabajadores pudiera de alguna manera llegar a la segunda vuelta, ya lo he dicho otra vez también acá, y pensaban que iban a ser otras las candidaturas, sino que se les iba a colar este troglodita que terminó siendo el presidente de Brasil y que es hoy presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Quiere decir que hay una estrategia claramente dirigida a afectar esto. Bájame el cargador. Esperá que tengo que traer el cargador que se me está quedando sin batería y no lo tuve en cuenta. De la cómoda arriba. Espero que... Sí, de la cómoda arriba porque lo había dejado. La máquina arriba y lo había dejado. Así que como se me estaba agotando ahora, en realidad espero que no se corte, si no me voy a tener que conectar con el celular. Seguramente se sigue escuchando, porque si escuchaste... Sí, dale. Entonces, esa lógica también se llevó adelante contra Rafael Correa en Ecuador, se llevó adelante, o sea, ya no se apelaba al golpe de Estado militar, al golpe de Estado, diríamos, clásico, que recorrió el continente durante siglos, sino que se usaban otros mecanismos utilizando los medios de comunicación. Y en ese sentido, yo creo que hoy estamos viviendo una situación también con esas características en lo que tiene que ver con lo que trasciende desde la República Argentina, en la que hubo hay todavía como 9 causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo no conozco personalmente a la vicepresidenta de la Argentina, sí conocí personalmente al expresidente Lula, y me acuerdo desde el principio, desde el año 2016, después de haber leído casi las 450 hojas que tenía la causa que le había llevado adelante el juez Moro, por aquel famoso apartamento dúplex, triplex, que se le acusaba de que había recibido de coima, y me acuerdo haber discutido con muchos periodistas de este país, y yo cerré fila desde el primer momento con el presidente. Cerré fila en primer lugar porque lo conozco, en segundo lugar porque en realidad un nordestino, nacido con la probabilidad de morirse antes de que llegara a la edad adulta, había logrado llegar a la presidencia de Brasil, y me quedaba clarísimo que esa era parte de la ofensiva y él estaba siendo sometido al lawfare judicial.
Hoy lo estamos viviendo, creo, en la Argentina. No leí la causa, aclaro, a diferencia de lo que leí de la causa de Lula, que leí todo el expediente judicial. En realidad, en este caso, no leí la causa, pero es más o menos la misma lógica que se lleva adelante por parte de poderes judiciales penales. Vuelvo a repetir, en el Uruguay no creo que el Poder Judicial sea venal por su evolución histórica, por los grandes juristas que tuvo este país, pero es la forma en la que se lleva adelante. Y voy a decirlo, porque estamos ya en el minuto 53, en el 18:53, de que es la forma también en que parte de la derecha, o la derecha en el Uruguay, está pretendiendo actuar en esta última etapa, y comenzó a actuar hace 7 años con respecto a este tema, que es la judicialización, o llevar causas judiciales y denuncias judiciales penales a la justicia, o llevar auditorías que han hecho para algunos casos, como el caso de la Antera Arena, empresas que son de militantes del Partido Nacional, a la justicia para llevar adelante la denuncia sobre el operado en el hotel, ante la Arena. Y como hoy mismo, de mañana, en realidad trascendía que el Ministerio del Interior iba a llevar adelante el resarcimiento, seguramente por el artículo 25 de la Constitución, de lo que ellos evaluaron que fueron los costos de la asistencia que desde el Ministerio del Interior se le había aportado a este paciente, Víctor Hernández, que había sido herido desde el punto de vista de la médula y con una parálisis a punto de partida de un tiro o un disparo que había salido de la casa de un subcomisario en La Paloma. O sea, se sigue esta lógica de tratar de estigmatizar y judicializar elementos que tienen que ver con la política para horadar la imagen de partidos, de figuras dentro de los partidos, y esta es una estrategia que yo creo que debilita el sistema democrático en general y la institucionalidad democrática. El propio Papa Francisco, hay por ahí circulando una intervención del Papa Francisco en que sale a decir que la judicialización que se está llevando adelante sobre referente de la política lo que hace de alguna manera es afectar la institucionalidad democrática. Y creo que esto es una estrategia programada, es una estrategia planificada, es una estrategia que cuenta con la complicidad de medios de comunicación, es una estrategia que, diríamos, pretende de alguna manera afectar la imagen de fuerzas políticas y de referentes dentro de esas fuerzas políticas que está desarrollándose en América Latina de manera fuerte, de manera muy firme. Se ha desarrollado en estos últimos, yo diría, no más de 10 años. Estamos hablando de un periodo en que coincide esta reunión a la que yo hice referencia que se dio en Atlanta con la ofensiva que se llevó adelante, no solo en Brasil, vuelvo a repetir, en Ecuador, que tiene preso todavía al vicepresidente de Rafael Correa, el ingeniero Jorge Glass, y que en realidad así se lleva por delante todo lo que son las garantías de los procesos, pero poco importa el proceso, eso es lo que quiero dar a entender, poco importa lo que termine siendo el proceso, importa más cómo se afectan las imágenes de partidos y de personas con finalidades políticas, con finalidades estrictamente políticas. Y yo vuelvo a decir que creo en la institucionalidad jurídica de este país, pero no está exento de eso la valoración que yo hago de que también ha sido parte de la estrategia que se ha llevado adelante en los últimos 7 años sobre referentes del frente, pero que fundamentalmente a partir de la llegada al gobierno se ha dicho que, bueno, que se han hecho auditorías y se van adelante denuncias de auditorías con la finalidad de transmitir, reproducido por los medios de comunicación, ante la opinión pública, el tema de, de buscar objetivos estrictamente políticos, ¿no? Creo que eso es un dato que está planteado, y es un dato que está planteado con mucha fuerza,
y es un tema de la política cotidiana, lamentablemente, en la región de América Latina, con mucha fuerza en la región de América Latina. Así que es un tema que se te ocurría que se podía conversar, es un tema de mucha importancia, en mi opinión, ¿bien? Y es un tema que tenemos que... ¿Cómo han hecho, Pepe, para hilvanar porque casi todos los sistemas, si uno lo mira a lo largo y ancho de Estados Unidos para abajo, incluso la propia Europa, más o menos tienen el mismo sistema representativo de accionar los estados, es decir, a través de un poder ejecutivo, un poder legislativo y una justicia. Más o menos el basamento es bastante generalizado, bastante igualitario, depende más o menos de los criterios de los países, pero sí lo que queda claro, por lo menos a mí, a ti también lo has expresado, es como se apunta a debilitar o no a debilitar, a ingerir, a meterse, entrometerse y dirigir el aparato judicial, Exacto. que no es moco pavo. Sí, vamos a entendernos. En realidad, cuenta muchas veces con jueces que son proclives y venales, ¿no? O sea, que se prestan a eso, vaya a ver si se presta por identificación ideológica o se presta por otros motivos que tengan que ver más con situaciones económicas, pero es obvio que eso sucede donde hay poderes judiciales que han estado debilitados o subordinados a las estructuras de poder dentro de países, ¿no? Entonces, ¿el tema cuál es? El tema no es que no pueda existir una denuncia, siempre es dable que puedan existir denuncias y yo no pongo en cuestión que puedan existir denuncias. El tema es cuáles son las garantías del debido proceso, cuáles son las garantías con las que se termina contando aquel que termina siendo denunciado para ser sometido a un proceso con garantías. En el caso de Lula, le arrasaron las garantías, a tal grado que voy a hacer una referencia de defensa. Tiene un abogado que se llama Cristiano Sanín Martins, y la esposa también es abogada, Marta Paleca Sanín Martins, que estuvieron 8 años peleando para demostrar la inocencia de Lula y lo lograron. O sea, en realidad son abogados jóvenes, relativamente jóvenes quiere decir que rondarán los 40 y pico, 50 años, ¿no? Lula contó además con el respaldo en materia internacional vuelvo a repetir, de Robertson, que era un asesor de la reina de Inglaterra. Contó con muchos respaldos de grandes penalistas y procesalistas en el mundo, pero en realidad el objetivo lo terminaron logrando, ¿no? Porque lo sacaron de la carrera electoral del año 2018, ¿no? Y terminaron poniendo al troglodita ¿no? Terminamos poniendo a la bestia parda esta, que hoy, claro, muchos que pertenecen al espectro democrático, no al espectro izquierda ni progresista, sino al espectro democrático, al espectro centro democrático, se dieron cuenta de la anormalidad que habían ambientado, haciendo crecer un monstruito fascista como es Bolsonaro, ¿no? Quisieron utilizarlo contra el presidente mexicano sobre un plebiscito que intentó hacer. También. Lo quisieron usar en Nicaragua, lo quisieron usar en Honduras. Lo usaron en Honduras cuando, en realidad, ¿te acordás que en el año 2009 Manuel Zelaya, que era un hombre que venía de los partidos tradicionales de Honduras, no venía de la izquierda, ¿también? Había hecho una consulta hizo, a ver si se admitía en la consulta la eventualidad de cambiar la Constitución para que pudiera haber reelección en Honduras. Ahí lo terminaron el Poder Judicial, siendo una ofensiva contra el presidente, lo detuvieron al presidente, le dieron un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas, y después, quien vino después, Juan Orlando Hernández, que fue presidente de Honduras, y que hoy es sindicado por los Estados Unidos como vinculado al narcotráfico, ¿está bien? Él logró que ese mismo Poder Judicial le dijera que podía ser reelegido. Las veces, nos tenemos que ir, ando apuradísimo y quiero nombrar varias cosas más, pero las veces que quisieron hacer caer a Uribe y desaparecían los testigos. Sí, desaparecían físicamente. Físicamente, estoy hablando en realidad de cosas que han pasado muy cerquita acá
y muy cerca en el tiempo, muy cercanas. Las Sin cosas duda. que hizo Macri en Argentina, endeudándose y utilizando el aparato judicial para inculpar a Sí. otros, o lo que pasó en Chile también, lo que Aparato pasó en judicial que hoy es Ecuador. macrista, ¿eh? Ojo que el aparato judicial en Argentina hoy es macrista, porque violando las propias normas de selección de la Corte en Argentina, en realidad Macri instaló a la actual Corte, a los miembros de la actual Corte en la Argentina, ¿no? ¿Qué es No lo que está representa. pasando y el embrete que tiene? Porque yo me la puedo agarrar con Fernández el Sí, sí, presidente, a pero en ver, realidad tiene un problema con el Poder Judicial, con el sin avión duda. de Venezuela que está allí, que lo hizo parar Bueno, el aparato judicial. ni hablar, ni hablar. En realidad, no solo, a ver, no solo no había ninguna denuncia de Interpol para detener a los tripulantes, ni tampoco había una intermediación en ningún organismo internacional con jurisdicción internacional que dijera que en realidad ese avión corresponde retenerlo donde está. Y todavía están tripulantes y el avión en la República ¿Cómo Argentina, ¿no? intervino el aparato judicial en el golpe de Estado en Bolivia? Sí, ni También, hablar, porque ni intervino hablar, el Poder Judicial. ¿Cómo están interviniendo en Perú? ni Pero hablar. termino acá, termino en Uruguay. Sí, Te sí. quiero terminar en Uruguay. ¿Cómo están interviniendo en Uruguay? Yo escuchaba algunos programas hoy donde el responsable de todos los males, de todo el Marcet y todo lo que había ahora es Carrera, y no es más todo lo demás. No No, es más la imponente. Bianchi. Tengo una declaración de Apu acá. Los palos que le dan a Apu, o mejor dicho, las obscenidades que dice la senadora Bianchi y algún otro senador, de que un ministro, si hubiera sido el Pepe Vallardi, si hubiera No, sido, no. bueno, Sendik ni hablar, si hubiera sido cualquier otro compañero, que va a saludar a una jueza en el medio en un juicio a 3 o 4 policías, yo no estoy diciendo que tuvieran razón o que dejaran de tener, sino la acción de un ministro es No, no. detestable. Eso es parte de lo que, a ver, yo creo que es un error de la institucionalidad tener sentado en el Senado a una persona como ella. Pero bueno, son las reglas de juego. Pero lo peor de todo, ¿está bien? Es que cuenta con el respaldo en general cuenta con el respaldo en sus disparates de la coalición de gobierno, ¿no? Yo nunca había visto en el Senado nadie así. Aclaro, tuve 25 años de institucionales, tuve adversarios políticos, muchos respetables, pero nunca había visto nada de esta característica que cuenta con el respaldo de los principales referentes de la coalición. Han Así que, salido jueces y fiscales a criticar, aparte del sistema político, por la injerencia del sistema hacia el Poder Judicial. sí, Pero claro, eso es claro, cosa que claro. uno pensaba que no pasaba en Uruguay, ¿eh? No, 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 no. Estamos en un punto en que hay que hacer todo lo posible para defender la institucionalidad, porque estas prácticas deterioran todo y no sabemos dónde terminan. Así que imaginémonos. Pepe Vallardi, te invito Bueno, ahora, inmediatamente que nos desconectemos, que te quedes mirando el saludo dura 10, 12, 15 minutos el saludo del presidente del Frente Amplio, cómo invitando no, a votar en el día de mañana. cómo no. Gracias. Arriba. Gracias Vamos. por estar.